mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud, si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti, nada deseo. Una iglesia de la afirmación. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, con todo tipo de preparación para poder llegar a un fin, ¿cierto? Y ese fin es la estatura del varón perfecto. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Oye, y aprovechamos de saludar a cada uno de los que, bueno, los que ya se está conectando, por ahí por ahí Fabiana Muñoz, Dios te bendiga, hay un usuario ahí también de Instagram, el pastor Rolando Soto, la verdad que están muchos buscando de Dios y escuchando hoy día la palabra de mañana, buscando al Señor de mañana, y eso definitivamente trae bendición a las vidas de cada uno de nosotros. Partimos orando, si te parece, voy a orar por cada uno de los hermanos que está ahí conectado, Cristian. Sí que le pido a usted que está ahí conectado con nosotros, cierre sus ojos, si va conduciendo, obviamente no lo haga, pero sí esté en comunión con el Señor. Es importante tener una actitud de comunión con el Espíritu Santo siempre, digamos siempre, ¿cierto? En cualquier momento el Señor puede hablarnos a nuestras vidas. Así que cierre sus ojos. Gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios por este momento que tú nos estás regalando, Señor, delante de tu presencia. Te pido por cada uno de los hermanos, de las hermanas que me está escuchando en este momento. Bendícelos, Señor. Pon bendición sobre sus vidas, Padre. Pon tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Que tu misericordia, Padre, nunca se aparte de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer siempre que el Espíritu Santo está
junto a nosotros, está en nosotros, vive en nosotros, Señor, y que no le ignoremos, Padre, en ninguna de las cosas que hagamos, Señor, sino que todo lo contrario, Señor amado Padre, demos un espacio de honra, Señor, porque sabemos que cuando tenemos al Espíritu Santo también nos ayuda a reconocer, Padre, la salvación de Jesucristo en nuestra vida, Padre. Poderoso Dios, te pido por cada una de las vidas, Padre. Cada uno se levantó quizás con preocupaciones, con necesidades, con luchas, con desafíos difíciles quizás que tienen que afrontar durante este día, con metas que quizás a lo mejor nunca imaginaron tener, Padre, pero hoy día las tenemos, Señor, que quizás son una bendición para nuestra vida, pero son difíciles. Hoy danos fuerza, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos des fuerza, Padre, si tenemos que enfrentar pruebas, a lo mejor calificaciones difíciles, jóvenes que están pasando ahora por procesos de etapa de finalización de estudios, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Padre, que tú los bendigas, que pongas tu mano sobre ellos, Padre, les des fuerza y los levantes como el búfalo, glorioso Dios, Señor. Bendigo, Señor, las almas en este día, bendigo a mis hermanos, a mis hermanas que me están escuchando en cualquier lugar, los que van a escuchar también esta grabación de este devocional, Padre, bendícelo y pon tu mano sobre ello. Glorioso Dios, en el nombre de Jesús, iniciamos este día en tu bendición. Amén y amén. Gloria al Señor, ¿cierto? Amén. Amén. Así es. Bueno, comenzando entonces la palabra del Señor, vamos al libro de los Hechos, Amén. el capítulo 5, vamos a leer el versículo 15 y 16. Vamos a tomar lectura entonces desde ya para estar de lleno en la palabra, ¿cierto? Dice Hechos 5, versículo 15 y 16, dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El 16 dice: y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Poderosa palabra. Poderosa palabra, hermano. Poderosa palabra. Y venimos hablando, Cristian, de el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace. Y a mí este texto, la verdad, que me impresiona así demasiado. ¿Por qué? Porque la verdad que yo quedo siempre impactado cuando hablan que la sombra, o sea, sacaban a los enfermos y ponían las camas y los lechos. Fíjate la acción, ¿eh? Esto es como, y yo siempre trato de llevarme la palabra un poco a la realidad actual. ¿Qué pasaría si de repente te dicen, viene alguien lleno de Dios, ¿ya? Y tú, en tu fe, digamos, veías a alguien, no sé, en tu departamento o en tu casa, tú veías a alguien sacando la cama de la persona que está enferma, porque hasta, yo lo grafico, yo me río, pero es como uno dice, ¿qué onda, digamos? Así como que uno lo mira y uno dice, ya, a ver. Como que uno dice, en realidad, claro, es difícil, digamos, como llegar a entender ese nivel de fe, ese nivel de confianza en Jesús y el cómo el Espíritu Santo fluía en ese tiempo. Y fíjate que sacaban los lechos, las camas de las casas, y los ponían ahí, cosas con el objetivo de que cuando pasara solo la sombra de Pedro, ¿sí? La sombra, es decir, él pasaba caminando y efectivamente fueran sanados. Era impresionante porque fíjate que la gente también tenía mucha fe, porque ustedes saben que los milagros no solo ocurren por el acto de que la persona que en el fondo que Dios usa para hacer un milagro, efectivamente imponga sus manos, sino que también la sanidad muchas veces se produce por la fe de la persona que va a recibir ese milagro, ¿cierto? Porque, de hecho, Jesús en algún momento a un soldado, ¿cierto? Le dijo, tu fe te ha salvado, ¿cierto? O sea, hay distintas formas en que ocurren las sanidades, pero fíjate que, yendo hoy día al tema en particular que estamos hablando, el Espíritu Santo es quien finalmente todas estas cosas que a mí me parecen, la verdad, que de película, digamos, porque para mí que alguien saque la cama de su casa, de un departamento, que la ponga en la calle, espere que Pedro pase, es como de película, la verdad. O sea, es súper impresionante. Y fíjate que el Espíritu Santo es quien produce esas cosas en la vida de las personas.
es quien produce esas cosas en la vida de las personas. Y hoy día, en la realidad actual, muchas veces nos cuesta como cristianos inclusive ir a una persona y orar por esa persona cuando está en medio de una dificultad, en medio de una prueba, en medio de una enfermedad. A veces nos cuesta y tenemos la necesidad de decir, no, y con esto no quiero ofender a nadie, ojo, pero decimos a veces, no, mejor tomo el celular y llamo al líder tanto o llamo al pastor tanto, porque la verdad que el pastor tanto es más ungido, que uno ve cualidades en las otras personas que a veces no ven uno y uno no se da cuenta que el Espíritu Santo está sobre uno, que el Espíritu Santo vive en ti y que las cosas que Cristo hizo que están en los Hechos de los Apóstoles, que están en los libros de la Biblia, también el Señor las quiere hacer contigo. Y también el Señor las quiere hacer conmigo, las quiere hacer contigo, Cristian, las quiere hacer con los pastores, con los líderes, con los hermanos de la iglesia, con el que nos está escuchando. O sea, hay una infinidad de cosas que el Señor, que el Espíritu Santo quiere hacer hoy en este tiempo. Y esto que está escrito, como yo dije, lo grafiqué, es como una película, pero la verdad que es una película de la vida real, ¿sí? Es una película que sucedió, es un hecho, son los hechos de los apóstoles, es vida real, ¿ya? Esto no es una película basada en los hechos reales, no, es un hecho real. Entonces, es importante que consideremos eso, que los impactos poderosos de los milagros son una realidad. Tú contabas, Cristian, el milagro de uno de nuestros hermanos, ¿cierto?, que estaba en una situación ya de muerte, con una sentencia de muerte entregada no por Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando hay gente que le cree al Señor, cuando hay gente que ama a Cristo, que cree en el Espíritu Santo, que cree que el Espíritu Santo está dentro de sí, tiene la fe y va y ora, y va y impone sus manos, y va y se deja guiar por el Espíritu Santo. Amén. Es potente este mensaje. Mira, la palabra del Señor enseña galardonador de aquellos que le buscan. Esto, o sea, cuando empezáis a buscar del Señor, el Señor te recompensa con el mismo poder, ¿cierto?, que le seguía a los mismos apóstoles, el mismo Moisés, porque si uno tiene fe y dice, bueno, el mismo Dios de los apóstoles, y actualmente puedes tener ese poder, porque imagínate, el poder de con solo la sombra, o sea, el hecho de solo pasar, ni siquiera tocarle a las personas, y estas personas eran sanadas, o sea, era tanta la confianza de las personas que creían en el hombre ungido de Dios que pasaba. Pero yo quiero preguntar, y aquí nace una pregunta, ¿qué se hace para llegar a tener ese nivel de espiritualidad o ese nivel de poder en las manos de Dios? Porque él era una persona de carne y hueso. De hecho, se habla que Pedro era una persona de carácter fuerte, gruñón, enojón, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo él fue a desarrollar ese poder, esa llenura del Espíritu Santo en su vida, que llegó a tal nivel que pasaba y con la sombra las personas eran sanadas? O sea, es algo que, no sé, en una predicación se convirtieron muchas personas, en un mensaje el primer mensaje que él dio. ¿Cómo llegáis a eso? O sea, una persona que incluso que estuvo con Cristo, que negó a Cristo en el momento más delicado, digamos, la pregunta, como os digo, está, ¿cómo llegáis a eso? ¿Qué es lo que da eso? Exacto. Mira, fíjate que qué buena pregunta, Cristian, porque yo creo que muchas de las personas que nos escuchan hoy día se están preguntando eso. Y fíjate que no sé si tengo la respuesta, pero sí hay dos hechos en la Biblia que relatan un poco esto. Mira, y fíjate que si nos vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, que de hecho lo estudiamos en los devocionales anteriores, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿cierto? Ya sabemos lo que dice el resto del texto.
Dice, pero recibiréis poder ¿cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa fue la promesa que hizo Jesús cuando Él se apareció a los discípulos, ¿cierto? Pero fíjate que después uno va avanzando en el desarrollo de los hechos, y en el capítulo 2 dice, en el capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice, y de repente vino de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el versículo 4, me voy a saltar un poquito, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fíjate que cuando pasó eso, la vida de todos los discípulos de Jesucristo, de todos los apóstoles de Jesucristo, comenzó a cambiar. Y no solo la vida de los apóstoles, la vida de la iglesia comenzó a cambiar, porque desde que el Espíritu Santo entró a la vida de las personas, hubo una diferencia. Esto era como antes del Espíritu Santo, después del Espíritu Santo, ya por decirlo, para graficarlo de alguna manera. Antes del Espíritu Santo tú revelas una situación, y después de que el Espíritu Santo, de que tienes una relación con el Espíritu Santo, se comienza a desarrollar otro nivel de fe. Otro nivel de fe que te permite, entre tantas cosas, orar por los enfermos, que te permite tener esa, yo lo digo de esta forma, pero esa pachorra, esa estampa, te permite, cuando tú crees que tienes realmente el Espíritu Santo en tu interior, hay vendas de tus ojos que caen, y hay cosas que tú dices, antes yo esto no lo podía hacer, hoy día esta promesa de Cristo sí la puedo realizar, porque el Señor puso el Espíritu Santo en mí. Y una cosa muy importante, Cristian, que de hecho nosotros dos la hemos charlado muchas veces, hay que entender también que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no es mío. Que cuando yo oro por una persona, no soy yo. Que cuando yo voy a una casa, a una persona y pongo mis manos, no son mis manos, hermano. Cuando tú vas a hacer algo, lo tienes que hacer siempre en el nombre de Jesucristo, y que la gloria, ¿sí?, sea siempre para Cristo, porque Cristo es el autor, el consumador de nuestra fe. Él es el que hace las cosas. Jesucristo, en el nombre de Jesucristo es donde toda rodilla se va a doblar, en el nombre de Él es donde todos los milagros van a ocurrir, y el Espíritu Santo, te diría yo, Cristian, es lo que hace la diferencia en la vida de las personas. Es importante lo que tú señalas, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo ya el poder de Dios, y se van a gloria de eso, y incluso hay siervos que son tan famosos porque tienen una unción especial que el Señor les ha entregado, y andan hasta con guardaespaldas, ¿me entiendes? Hoy en día, lo actual. Entonces, yo creo que el Señor sí nos bendice, el Señor nos da el poder, y hay que saber, de cierta manera, utilizar ese poder de buena manera, ¿cierto? Porque no es nuestro, no es, como tú dices, no es nuestro poder, y es la voluntad del Señor. Uno de repente puede tener mucha unción o tener niveles de creer o de fe sobrenaturales, y orar por una persona, esta persona es sanada, pero yo voy, mira, había una evangelista en Estados Unidos que era muy famosa, y ella tenía el don de sanidad, y sabéis que era tanto el poder que ella le traía a los enfermos, y estos enfermos sanaban, pero muchas veces algunos no sanaban, y ella se preguntaba por qué, si la unción estaba, y ella dijo, apenas yo me muera, apenas yo me junte con el Señor, va a ser lo primero que yo le voy a preguntar, de por qué algunos sanaron y otros no. Y muchas veces, bueno, es la voluntad del Señor, porque la unción podéis tenerla. O sea, me imagino yo que Pedro quizás pasó por muchas casas, por muchas avenidas, por muchas rutas, en donde ponían los enfermos afuera. A lo mejor no todos sanaban, esto no sale en la Biblia, no todos sanaban, pero sí la mayoría sanaban porque tenían depositado la confianza en Él. Pero esa es como el cuestionamiento de repente, no todos sanan, pero es porque tiene menos unción o no. El poder de Dios es el poder de Dios, y si tú oras por una persona y esta persona es sanada, amén, gloria a Dios, y si no es sanada, amén, también, gloria a Dios, porque el poder de Dios es así, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, mira, yo me enfoco nuevamente en lo que el apóstol Pedro era. O sea,
era una persona, como te decía, de carácter firme, de carácter así muy fuerte, y aún así se dejó moldear. Entonces, yo creo que es la clave de esto, Jonathan, del poder que uno recibe. Si tú te dejas moldear por Dios, te dejas ser humilde, y el Señor empieza a trabajar en ti. Dios empieza a transformar tu vida, y al transformar tu vida el Espíritu Santo puede trabajar en ti, porque si tú te dejas moldear el alfarero, o sea, nosotros somos lo que Dios va moldeando, ¿cierto? Entonces, mira, hoy en día, Jonathan, mira, imagínate, estamos en época ya casi fin de año, donde más suicidios hay por la preocupación de la Navidad, por la preocupación de llegar a fin de año y decir, chuta, no he logrado cosas, muchas depresiones, muchas angustias. Y ojo que las depresiones y las angustias no se hablaban antes en la iglesia. Hoy en día es bien latente. Entonces, considerar esto, la preocupación quizá en incluso no depositar confianza en Dios, decir, ¿sabes que no, Dios conmigo no va? Es súper cuático, porque tú te pones a pensar y muchas personas están súper preocupadas, pues, súper así desoladas, angustiadas, con problemas quizás económicos y quizás miles de cosas, y están súper lejanos a esto, a rendirse a Dios, a ser humildes delante de Dios y decir, yo reconozco a Dios, y pasa. Entonces, llegar a esto significa esto, renunciar a muchas cosas. Bueno, lo compartíamos en estos días atrás. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay que seguir a Cristo. O sea, nosotros, nuestra mirada plenamente está enfocada en Dios. No hay un hombre, no, es Dios. O sea, si bien es cierto, los hombres nos dan palabras, nos guían, pero siempre nuestro enfoque tiene que ser Dios, siempre nuestro enfoque tiene que ser el Espíritu Santo. Y lo compartimos para gente que se está conectando y es nueva. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor viene a nuestras vidas, viene a través del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo fluya, no nos preocupemos tanto de cosas vanas, de cosas que van a pasar. Seamos como Pedro, que Pedro le creyó a Cristo y él siguió a Cristo, incluso llegó a morir por causa del Evangelio. Llegó a sacrificarse su propia vida y lo hizo con gozo. Amén. Entonces, mira, ahí uno se pone a pensar el carácter. Dios trabaja mucho en el carácter de cada una de las personas al llegar a un momento que si tú te pones en la plena voluntad de Dios, Dios transforma y de una manera impresionante. Amén. Amén. Es fuerte lo que tú mencionas. Ahí parece que algo encendido y está doble. A ver, a lo mejor alguien se conectó aquí en mi casa al Facebook. Dame un segundo. Dale. Y, bueno, lo que te iba a decir es que muchas veces lo que ocurre, ahí sí se cortó el sonido. Muchas veces lo que ocurre, Cristian, es que la gente también en este proceso, ya en este periodo de fiestas, como por decirlo de alguna manera, pone sus prioridades en lo equivocado, digamos, ¿sí? Y pone sus prioridades, que yo digo, no está mal, digamos, celebrar Navidad, Año Nuevo y todas esas cosas, o sea, si tú lo quieres hacer en tu casa está perfecto, pero establece las prioridades donde debes establecerlas, y establece también los puntos donde debe establecerlos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que en cada instancia que nosotros hacemos debemos siempre darle la gloria y el espacio al Señor, debemos darle la gloria y el espacio al Espíritu Santo, ¿sí? O sea, si vamos no sé, me estoy imaginando, vamos a tener una cena de Navidad, vamos a tener, y si podemos darle a nuestro hijo lo que le podamos dar, bueno, va a tener que ser hasta ese espacio, digamos, no caigamos en desesperación, no caigamos en depresión, porque no podemos entregar las cosas. Entreguemos mejor lo que nosotros tenemos. Hay un versículo por ahí que dice, no tengo ni oro ni plata, ¿cierto? Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo sé sano, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba eso? Pasaba porque muchas veces hay ocasiones en que no vas a tener el sustento necesario, no vas a tener, pero sí puedes tener un gesto de amor
que te aseguro que va a ser mucho más fuerte que a lo mejor entregar un regalo material, a lo mejor entregar un regalo quizá a lo mejor físico, ¿sí? Y con esto también quiero dejar un mensaje, aprovechando que tú tocaste ese tema, Cristian. Muchas veces los papás, y nosotros ya somos padres, tenemos nuestra familia, nuestro hijo grande, otros chiquititos, digamos, así que la verdad que uno a veces se desespera como padre por entregarle todas las cosas al hijo. Y fíjate que el otro día escuchaba un mensaje, tu hijo cuando tenga 20, 25 años, no se va a acordar que le regalaste la mejor tablet, no se va a acordar que le regalaste, lo que sí se va a acordar es el tiempo de calidad que pasaste con él, es cuánto te diste el tiempo de depositar la semilla del Evangelio, la semilla del Espíritu Santo, que la depositaste en su corazón, para que cuando sea viejo no se olvide de la promesa que el Señor le hizo a su vida, de la promesa de salvación. Entonces, en esta etapa de Navidad, en este cierre de año, no te desesperes por regalar tantas cosas materiales. Si se da, bueno, que se dé, no está mal, pero sí enfócate en que ellos entiendan el real sentido de lo que celebramos, el real sentido de lo que nos recordamos, porque nos recordamos del nacimiento de Cristo, del nacimiento del Salvador. Así que si tú vas a celebrar Navidad, hazlo con un sentido. No lo hagas por el viejito pascuero. Hazlo con el sentido de que Jesucristo nazca en tu casa. Está en mute ahí, Cristian, que no te logro escuchar. ¿Sí? Sí, no, dale, no, te estaba escuchando. Perfecto. Entonces, lo que yo decía, para cerrar esto, que si vas a hacer esa cosa, hazlas con sentido real, y entendiendo lo que la palabra nos enseña. ¿Sabes qué, Jonathan? El tema es bien profundo esto del poder que hay en nosotros, ¿ah? Cuando nosotros nos ponemos en la plena voluntad de Dios, porque pasáis de ser una persona ordinaria a una persona extraordinaria en las manos del Señor. Y eso la gente lo percibe. Oye, eso la gente lo percibe. Fíjate que muchas personas me han dicho a mí, y esto no es por vanagloriarme, pero muchas personas a mí que me conocen y les cuesta ir a la iglesia o son creyentes de boca nomás. O sea, no, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia. Y varios conocidos míos me dicen, cuando han tenido dificultades, me dicen, usted que está más cerca de Dios, puede orar por mí o ore por mi familia, estoy pasando un proceso difícil. Y me imagino yo en la misma situación como de Pedro, pues decir, bueno, se ve como una espiritualidad más, incluso yo digo, el pastor lo veo como alguien más espiritual, como que pasa y la sombra, hay una unción, ¿me entiendes? Entonces, es rico sentir igual como estar en la línea de parte del Señor, saber que cuando nosotros predicamos, o cuando nosotros oramos, o cuando nosotros damos una palabra, hay una transformación, y eso es poder. Eso es poder y es genial también estar usando el poder de Dios para beneficio, para salvación, digamos, de aquellas personas que lo necesitan, ¿cierto? Porque como tú bien decías, como comentábamos, hay muchas aflicciones, hay muchos problemas, la gente está muy afanada en cosas vanas, en cosas que son del mundo, en cosas que son pasajeras, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es los que hacemos la voluntad del Señor y aquellos que no conocen de Dios y quieren hacer la voluntad de Dios, simplemente es disponer el corazón. Cuando tú dispones el corazón, el Señor te puede moldear. Es la única forma, no hay otra clave, porque el poder es de Dios. No es el poder transformador de uno, si bien es cierto, uno rinde su voluntad, pero el Señor es el que hace la obra, Él es el que hace el milagro, Él es el que transforma los corazones, Él es el que te pone el camino ahí, mira hijo, este es mi camino, sigue, levántate, y si te caes yo te levanto, si te saca las piedras de tropiezo, te pone un escudo para aquellos dardos del enemigo. Entonces, por eso hay que hacer la plena voluntad de Dios. Y bueno, yo, Jonathan, quiero orar por aquellos que están pasando un proceso entre que sí, que no, entre que decido o no decido, entre, bueno, dudar o no dudar, sí, esto es verdad o no es verdad, estos cabros están hablando puras cabezas de pescado. Bueno, es lo que nosotros nos dirige la Biblia. Hay poder. Todos estos días, mira, llevamos la mitad de estos 21 días, y todos estos días hemos hablado del poder del Espíritu Santo, de cómo el poder ha transformado, de cómo el Espíritu Santo se nos revela nuestras vidas,
¿cierto? Y no queremos pegarnos solo en el Espíritu Santo, porque entiendan, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, o sea, es lo mismo hablar de Dios como hablar del Espíritu Santo, es lo mismo hablar de Jesús como el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Y voy a orar por aquellos que están afligidos, aquellos que están pasando esta necesidad, me nace orar por ellos, me nace bendecir, digamos, a través de nuestro Señor a aquellos que están ahí pasándola complicada o no, o incluso siendo líderes, Jonathan, siendo personas creyentes, no se atreven. No quieren como tomar el paso de fe, de abrir una célula, de ponerse nuevamente a trabajar para el Señor, ¿cierto? Así que vamos a orar, Amén. Vamos a clamar Amén. Al Señor y vamos a hacer una oración ahí donde usted crea en estas oraciones, oremos al Señor. Yo no voy a ser quien va a orar, es el Señor quien va a dirigir la oración, ¿cierto? La palabra, y esto es parte de Dios, esto es espiritual. Aquí hay cadenas que se rompen, ¿cierto? Hay cosas, hay muros que caen en tu vida, así que vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos ante tu presencia, primeramente agradeciéndote por este live, y segundo, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, perdón porque quizás muchas veces no hemos tenido fe de tu poder, de tu gran poder, y hemos minimizado, Señor, tu poder. Padre, sabemos que aquellos que te reciben, Señor, recibimos la sanidad, recibimos el poder de la salvación, Señor, recibimos, Señor, todo lo que los dones, Padre, las habilidades provienen de ti, y es por eso que hoy, Padre, pido por aquellos afligidos, por aquellos que están indecisos, Señor, de poder trabajar para ti, de poder desarrollarse, Señor, en el ministerio. Yo te pido que en este día tú les levantes, yo te pido que en este día, Señor, tú restaures cada vida, que tú levantes a esos hermanos, a esos hijos tuyos, y pongas en ellos humildad para que ellos, Señor, se puedan desarrollar, para que tú puedas, Señor, poner el fuego, así como había fuego en Pedro, que con solo la sombra, Señor, sanaba a los enfermos. Así ese mismo fuego, Señor, pon en nosotros esa hambre y sed de ti, de buscar tu rostro, de buscar tu palabra, Señor, para que en aquel día malo, en aquel día flaco, Señor, estemos firmes y constantes, Señor, en poder, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, pon en nosotros esta humildad de saber que sin ti nada somos, de saber, Señor, que en tus caminos, Padre, está la salvación. En el nombre de Jesús, ayúdanos a reconocer siempre nuestro pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a que podamos, Señor, siempre ponernos en pie de guerra, a luchar, Señor, contra todo pecado. Ayúdanos y danos fuerzas como la del búfalo. En el nombre de Jesús, Señor, pido tu bendición sobre este live, sobre estos 21 días, Señor, del poder tuyo, Padre, de aquellas personas, Señor, que están viendo, que han estado constantes, Señor, que se han parado. Dale una bendición especial, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Tócales con tu poder, tócales con tu santidad. Si ellos están pasando necesidad, suple su necesidad. Bendícelos, Señor, en su trabajo, en su familia. Dale respuesta, Señor, de bendición. Dale, Señor, buenas noticias, Padre, en el nombre de Jesús. Hay aquellos que están afligidos contra sus hijos, Señor, bendíceles también, que esas relaciones se restauren, que matrimonios se levanten, Señor, que tu Padre abra las puertas de los cielos y derrame la bendición. En el nombre de Jesús pido por este día, que sea un día lleno de tu gloria, Señor, lleno de tu bendición. En el poderoso nombre de Jesús, tu bendición. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Estamos, Jonathan, con esto quiero terminar, estamos ahí viviendo tiempos gloriosos. Tú también puedes ser parte de este tiempo glorioso y congrégate con nosotros, activa tu vida espiritual decidiendo, y el Señor hará todo, el Señor te dará todo vendrá por añadidura cuando tú decides seguir a Cristo, seguir el camino del Señor. Créeme, mira, te va a costar un mundo, sí, correcto, te lo entiendo, pero créeme que el Señor
es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que están ahí en la presencia, de aquellos que tienen hambre y sed de Él, de su justicia, de su amor y de su misericordia. Gloria al Señor. Qué tremenda canción, como el Señor nos da, que nos levantemos con de Él y seamos partícipes de las promesas que el Señor entrega en la Biblia. Voy a dar rápido aviso. Hoy recuerden que tenemos reunión a las 20 horas con 61:50 en Neptuno. Nos reunimos para una noche de intimidad. Y si tú quieres buscar al Señor, si estás pidiendo, te pido, Cristian, que doble. Si tú estás sediento de la búsqueda del Señor, de la búsqueda del Espíritu Santo, hoy es tu oportunidad, 20 horas, Comandante Chacón, 61:50 esquina Neptuno. Ahí en los comentarios también está ahí la dirección. Así que congrégate y reúnete con todos los convocados, con la iglesia somos nosotros, recuérdalo. Así que es importante que tú te congregues y que busques del Señor, porque estas promesas que hoy día hemos hablado, por las que Cristian oró, por nuestros hermanos, son promesas reales y son cosas reales que ocurren en la vida real, ¿cierto? Así que vive la vida real, abundante con el Señor. Y bueno, nos reunimos mañana, nos vamos a reunir mañana un poquito antes, 6:30 de la mañana vamos a estar reuniéndonos para el devocional, mañana puntualmente, después retomamos los horarios normales, así que te esperamos, que Dios te bendiga mucho y nos vamos con una alabanza, ¿cierto, Cristian? Nos vamos con una alabanza, así que vamos a alabar al Señor con todo. Que Dios les bendiga, que tengan lindo